Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les doy la más cordial bienvenida a esta plática de café en la que vamos a hablar de un tema por demás interesante acerca de lo virtual y lo presencial en la reinserción escolar. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Benítez Pineda, para que nos haga la presentación de esta plática de café. Adelante, Carlos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Agradezco la oportunidad que nos da, sobre todo aquí al Grupo Chihuahua, de hacer esta presentación que consideramos que es importante, sobre todo en este tiempo y en estos momentos de situaciones que son muy, pero muy difíciles para la población en general. Nos va a acompañar la licenciada en Psicología, Andrea Cisneros Cedeño, con el tema de una nueva normalidad en la escuela. La licenciada en Enfermería, Mónica Reza Arroyo, con el tema el uso correcto del cubrebocas, y el doctor Luis Roberto Rascón, pediatra y vicepresidente del Colegio de Pediatría de aquí de la ciudad de Chihuahua. Finalmente yo, pues vamos a hablar sobre lo que es la reinserción escolar, lo que se está presentando y las complicaciones que se han venido presentando tanto en los profesores, alumnos y las escuelas. Yo le cedo la palabra a la licenciada Andrea. Adelante. Ok, buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad, y muchas gracias al doctor Benítez por la invitación a participar en esta conferencia. Y pues, bueno, al tema, ¿no? Con todos los cambios por la contingencia, las clases se han venido dando de una manera no presencial, pero es evidente que en algún momento se va a tener que llevar esas clases ya como lo que no conocemos tradicionalmente, ¿no? Las clases de manera presencial. Y pues es importante el que la gente se esté educando sobre qué es lo que va a venir, cuáles van a ser esas reglas, cuáles van a ser esos protocolos y qué se puede hacer en ese aspecto como madres y padres de familia, inclusive como estudiantes. Entonces voy a compartir mi pantalla para ver la presentación. Entonces, a la presentación le llamé la nueva normalidad en escuela, o tal vez lo más correcto sería esta nueva realidad. Entonces, es muy importante que cuando se dé este regreso a clases, se puedan preparar tanto madres, padres de familia como estudiantes para tener las herramientas, tener la actitud y también los conocimientos necesarios para que todo este proceso se dé de la mejor manera. Y pues lo primero que es muy importante aclarar es que pues este regreso a clases no tiene una fecha determinada, está totalmente dado por el semáforo de nivel de riesgo epidemiológico. Entonces, siendo el rojo, como ya lo conocemos, el nivel de riesgo más alto, el único color en el que se van a presentar estas clases es en el color verde, que es el nivel más bajo. Entonces, también este mismo semáforo nos habla de los tipos de cuidados que debemos de tener, siendo el rojo también el más máximo, y el verde, no bajar la guardia, sino tener también precauciones debidas, que son las que ya conocemos, las medidas de prevención como no salir de casa si no es necesario, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y también la desinfección, inclusive la sana distancia y otras cositas tal vez más pequeñas, como el hecho de no tocarnos la cara si llegamos a tener las manos sucias, el toser o estornudar tapándonos nariz y boca, entre otras cosas. Entonces son medidas que ya conocemos, pero bueno, estas medidas generales, ¿cómo se van a aplicar al ámbito escolar? ¿Cómo se puede uno preparar? Tenemos este aspecto de la desinfección, que si bien es muy importante, pues también cabe la posibilidad que a madres y padres de familia se les haga el requerimiento de llevar algún tipo de material sanitizante, tal sea cloro o gel antibacterial, por su uso muy constante. Entonces, pues esto podría ser como algo diferente a la lista de útiles escolares. También el hecho de que se tiene que
usar el cubrebocas de manera obligatoria y que si no se tiene el hábito, pues estamos a tiempo de irlo implementando. Y en el caso de niñas y niños, algo que podemos motivar para que se use es pues que tal vez ya hay diseños muy bonitos que se pueden conseguir de diferentes colores, que sea una motivación para que lo estén utilizando. Y también súper importante que sean conscientes estudiantes de la importancia de su uso y su uso correcto. Y otro que un cambio bastante grande en cuanto a cuando menores de edad vayan a la escuela va a ser el filtro sanitario, que en sí, pues como ya sabemos, es con el fin de que se compruebe el estado de salud y se identifiquen y se puedan prevenir enfermedades. Entonces, en lo que va a consistir este filtro sanitario es principalmente la toma de temperatura a través de un termómetro infrarrojo, que pues si bien es una manera muy eficaz y muy rápida, es también la manera segura hacerlo a nivel de la frente en la cabeza. También se van a hacer preguntas acerca de los síntomas y si la niña o el niño presenta algún tipo de malestar, la desinfección del calzado y la aplicación de gel antibacterial. Y bueno, algo importante es que este filtro se tiene que dividir la responsabilidad de 3 formas. La primera es, la familia tiene la responsabilidad de el estudiante para que obviamente se esté cuidando su salud, pero en el aspecto de tomar la temperatura y que si hay algún tipo de síntomas, no llevarle a la escuela. Por el contrario, si todo se está dando de manera correcta, se va a tener que establecer o se va a tener que escribir una carta en la cual se declare que la niña o el niño ha estado siguiendo los protocolos adecuados y que no presenta ningún síntoma. El segundo eslabón en esta línea de responsabilidad de los filtros sanitarios sería la escuela, donde se va a realizar lo mismo, la toma de temperatura, la desinfección, y van a recibir esta carta de manera diaria. Y el propósito pues también es que van a estar recordando las medidas adecuadas y preventivas, como la sana distancia, el tránsito, etc. Y por último, en el salón, la maestra o el maestro va a seguir estas mismas acciones con el fin de pues que se esté obteniendo un ambiente lo más adecuado posible para la educación. Entonces, ese sería un cambio muy importante en la escuela para los escolares. Y pues también otro aspecto súper importante es que en la familia estén al pendiente acerca de síntomas, los más comunes como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, la tos y el dolor en el pecho. Entonces, es importante porque, por ejemplo, si a lo largo de la jornada escolar, del día escolar, alguien del personal de la escuela empieza a notar ciertos síntomas sospechosos en algún estudiante, pues lo que van a tener que hacer es el aislamiento o distanciamiento temporal y llamar a la familia para que se acerque por el estudiante al plantel. Y también está la posibilidad de que si alguien se enferma, por seguridad, la escuela va a suspender sus clases. Entonces eso también es como parte del protocolo que es muy importante para cuidar ahí la salud de los estudiantes. Y pues algo que también va a ser diferente es la forma en que van a poder convivir estudiantes con el profesorado. Entonces, que sean muy conscientes en la familia y que se les pueda educar en que si tal vez están acostumbrados a llegar y abrazar a su maestra o a su maestro, a convivir muy cerca, abrazar a sus amigas o amigos, pues esto va a tener que ser diferente. Sí se va a poder convivir, pero de una manera diferente, respetando la sana distancia. Entonces, por lo mismo, no va a haber eventos cívicos como lo que son los honores a la bandera, ni cualquier tipo de reunión que pues ponga en riesgo esta parte de la sana distancia. Y también va a haber señalización de qué manera transitar para precisamente respetar la sana distancia. Y también se prevé que la asistencia y el recreo sea escalonado, es decir, que en base a la cantidad de estudiantes que tiene una escuela, se plantea la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de la asistencia, que un día se acuda presencial a la escuela, al siguiente haya trabajo en casa y luego al siguiente no a la escuela y así sucesivamente, dependiendo cómo se dé esta repartición en la escuela.
Y el recreo escalonado, pues también podría ser tal vez por el grado, por el grupo, establecer cierto horario y ciertas normas. Y obviamente vigilando durante el recreo o el receso que las normas y las medidas preventivas se estén respetando. Entonces eso también es algo diferente. Y si de alguna forma pudiéramos resumir este protocolo, podría ser la desinfección, va a ser el uso de cubrebocas de manera obligada, los filtros sanitarios que corresponde a la familia, la escuela y al salón de clases, la sana distancia y la señalización, y por último la asistencia y lo que es el recreo escalonado. Entonces, pues hay bastante tiempo para prepararse, pero bueno, si yo tengo niñas o niños, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para ir implementando esto y que no nos llegue de sorpresa ya el regresar a la escuela en algún momento de manera presencial? Pues se puede hacer de muchas formas. Dependiendo del nivel que tenga nuestro escolar, podemos hacerlo a través de cuentos, para que tenga un poquito más de conocimiento acerca de qué está pasando en sí, qué es la contingencia, cómo me cuido y poder aplicar esos conocimientos de esa forma. También puede ser las cosas cotidianas, como el implementar una higiene, hábitos de higiene y de limpieza, y pues más que nada haciéndoles participar en su propio bienestar. Y también el hecho de responsabilizarles acerca de su propio bienestar y predicar con el ejemplo. Que los niños vean que mamá y que papá están haciendo desinfección, que usan constantemente su cubrebocas, que se tapan nariz y boca al toser o estornudar. Entonces, lo más fácil es predicar con el ejemplo y también propiciar una actitud de aprendizaje, de estar abierto al cambio y de que las cosas pueden salir bien si nos ponemos las pilas. Entonces, pues es muy importante tener también empatía con el personal de salud y que seamos responsables tanto de nuestra propia salud como de nuestra familia al cuidar a los demás, siguiendo todas las medidas preventivas. Y pues eso sería hasta ahorita todo de mi parte. Muchas gracias, Andrea. Como ustedes pueden darse cuenta, necesitamos, para regresar nuevamente a las aulas, necesitamos la participación de todas y de todos, no nada más del profesional sanitario, de los responsables o nuestros líderes políticos, sino también necesitamos una participación más activa de la sociedad y fomentar la cultura del autocuidado, sobre todo, ¿no? A continuación, al final vamos a dejar 20 minutos para comentarios, sugerencias o preguntas. A continuación, voy a presentar a la licenciada en enfermería, Mónica Reza Arroyo. Ella realiza su actividad profesional en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua y ella tiene una maestría también en Administración de Hospitales. Adelante, Mónica. Buenos días. Ya me presentó el doctor Benítez y les voy a presentar unas diapositivas. ¿Ya las están viendo? Sí. Listo, ya se ven. Sí, ok. Este tema, el uso del cubrebocas, un tema muy común en estos días desde que inició todo lo de la pandemia. Yo principalmente les voy a hablar de 3 mascarillas. Una de ellas es la mascarilla quirúrgica, que es la de 3 capas. Esta nos va a servir para proteger a los demás, para limitar la propagación del contagio. Estas mascarillas son desechables, tienen un uso entre 6 y 8 horas si es su uso continuo. La manera correcta de colocarse la mascarilla es tomarla de las extremidades y hacer esto con los elásticos hacia atrás, cubriendo nariz, boca y la barbilla. Esta mascarilla, la primer capa, que es la externa de polipropileno, esta lo que hace es proteger el filtro de lo que está en el exterior. La capa media es donde se encuentra el filtro. En este caso puede ser el TNT de 53 gramos.
Y lo que hace la capa interna es proteger nuestra piel de este filtro. Pero también, así como vamos a usar las mascarillas, hay que hacer un uso responsable al desecharlas. Debemos de desecharlas en una bolsa de plástico y ya tirarlas al bote de la basura, al recipiente. Otra mascarilla es la mascarilla de tela, que en estos tiempos creo que son las más comunes y más accesibles a la comunidad. Esta mascarilla es 100% de algodón, puede ser reutilizable, se debe lavar a diario, puede ser a mano en la lavadora, se puede dejar unos minutos en cloro, dependiendo qué tanta resistencia tenga la tela con la que se hizo. Una buena idea es, cuando vayan a comprar la tela para fabricarlos, hacer contraluz para que la tela donde pase menos luz puede ser la mejor opción para comprarla. Y por último tenemos la mascarilla que es para los trabajadores de salud, el EPP. Esta es una KN95. Actualmente estas son las que estamos utilizando en el hospital. Anteriormente, antes de que llegara la pandemia, se utilizaban en pacientes con tuberculosis. Se entraba al aislado, se colocaba la mascarilla y, saliendo del aislado, se desechaba. Pero hoy tenemos un desabasto porque malamente muchas personas decidieron hacer uso de ella, y los que estamos en contacto o en más riesgo con este tipo de pacientes de COVID, pues hay un desabasto. Estamos utilizando la mascarilla entre 1 a 3 días, si se permite. En algunos hospitales se ha hablado que sean más reutilizables y que se pongan a rayos ultravioleta. Ahorita en el hospital donde yo laboro aún no se hace de esa manera, se está desechando, se están licitando, se hace lo posible por conseguirlas. Les voy a hablar del uso correcto del cubrebocas, que como ahorita se los mencionaba, así como se coloca de una manera correcta, debe colocarse y retirarse igual. Tomamos los elásticos y hacemos esto, cubriendo nariz, boca y mentón, que comúnmente se ven los memes y están así a donde andemos. Si vamos al súper, la gente anda así, en la barbilla, y estudios revelaban que de 23 a 27 veces estamos ya con la costumbre, es un instinto el tocarnos la cara, entonces eso hace que nos contaminemos. Entonces lo menos posible se coloca y se retira, pero de las extremidades de los elásticos. Igual si son mascarillas como esta, que lleva el elástico hacia atrás, cuando es nueva, que está estéril, limpia, se coloca. Igual de la misma manera se desecha del jalón de atrás hacia adelante, evitando tocarnos el rostro. Les comentaba aquí, para un regreso, ahorita que la licenciada habló sobre un regreso escolar seguro, manejaba algunos consejos sobre ir adaptando a los niños y que no tengan miedo a usar un cubrebocas. Creo que ya la mayoría de los niños ya los conoce porque ya es su uso obligatorio, pero como ellos están más arraigados en casa y no salen, pues no es su uso tan común en ellos. Podríamos, si ya van a usar cubrebocas de tela, podrían ser, como comentaba la licenciada, con dibujos. Podría uno mostrárselo y colocarse uno junto con el niño, decirle que si en un futuro se llega a regresar a la escuela, va a ser su uso necesario, su cubrebocas, que es una manera de protegerse y de proteger a los demás. Podemos colocarle el cubrebocas a su muñeco favorito, a su juguete, y para que le pierda ese miedo y que ya sea algo común, así como el traer playera. Va a ser común que él, al vestirse, se coloque su cubrebocas y va a requerir salir a la escuela o a otro lugar. Y pues, como conclusiones, las mascarillas son esenciales para el regreso seguro a la escuela, guardería o cualquier otro lugar donde se va a estar en grupo. Además de proteger al niño de este virus, vamos a evitar la propagación, porque en sí sabemos que los niños son más bien portadores. Es muy bajo el
el riesgo de que ellos presenten síntomas y padezcan una enfermedad más grave que los adultos o personas de alto riesgo por enfermedades. Pero pues vamos a evitar la propagación, que los niños se sigan esparciendo el virus. Y pues no olvidar, como decía la licenciada, al estornudar, pues que sea por debajo de la barbilla, el distanciamiento social, el uso lavado continuo de manos y pues su uso de cubrebocas, que es algo ya esencial para continuar y seguir avanzando y no quedarnos estancados, y pues que en algún momento podamos regresar a las escuelas con más seguridad. Y sería todo de mi parte, y pues dejamos las preguntas o comentarios al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Como ustedes pueden observar, mientras no tengamos un tratamiento específico para este coronavirus y no tengamos una vacuna, pues tenemos que fomentar la cultura del autocuidado y la protección si queremos regresar en algún momento a las aulas. A continuación, le cedo la palabra al doctor Luis Roberto Rascón Díaz. Él es pediatra del Hospital Central Universitario, tiene su consultorio particular en la Clínica del Centro, es vicepresidente del Colegio de Pediatría de la Ciudad de Chihuahua y además es profesor de la materia de pediatría en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él nos va a hablar sobre el lavado de manos. Adelante, doctor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Permítame, déjeme nada más para compartirles las imágenes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito de lo que nos han estado mencionando y que siempre se ha estado diciendo sobre el lavado de manos. ¿Sí ven la imagen? Todavía no, aún no. A ver, perdón. Mientras el doctor agrega las imágenes o su presentación, quiero agradecer porque tenemos varios asistentes. Adelante, doctor. Ahí está ya la imagen. Perdón, unos problemas técnicos. Aquí vamos ya. Vamos a ver qué está pasando. Ahí la están viendo, perdón. Ahí está ya, doctor. Ok, vamos pues. Gracias. Una disculpa. Vamos a iniciar con esto que nos mencionaban ahorita, que era lo del lavado de manos. Si ustedes recuerdan todo esto desde la pandemia, desde que empezamos allá por marzo, abril, que llegó aquí a nuestro país, nos hacían mucho hincapié en algunas medidas importantes, que era el aislamiento, que era precisamente el estornudo y toser, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos frecuente. Algunas situaciones han venido evolucionando, la utilización del cubreboca, que tuvo algunas controversias, que actualmente es obligatorio. Entonces, el lavado de manos, sin embargo, no ha tenido cambios, ¿verdad? Nos siguen insistiendo y nos siguen diciendo, hay que lavarse las manos. Hace un poquito de historia sobre esto. Vemos que este doctor, Ignaz Semmelweis, que era un médico húngaro, ¿verdad?, implementa el lavado de manos en una clínica en la que él trabajaba ya por los años 1850. En la clínica que él trabajaba se veían situaciones que muchas de las pacientes se enfermaban, las pacientes que daban a luz, las pacientes puérperas se enfermaban, y él empezó a investigar qué era lo que estaba sucediendo. Se dan cuenta que muchos de los médicos que atendían o que hacían disecciones en cadáveres, así pasaban directamente a atender los partos sin lavarse las manos. Él observó esto y hacía hincapié en que si se empezaban a lavar las manos iba a disminuir esa mortalidad. Efectivamente, esto dio buenos resultados, disminuyendo la mortalidad de un 20-30% que se tenía a un 1 a 2%. Entonces, fue un punto importante. Por eso,
Pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Hay que hacer hincapié en el lavado de manos, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué es importante para nosotros lavarnos las manos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que estamos con este tipo de situaciones? Bueno, pues es importante mencionar que las manos tienen cerca de 3 millones de gérmenes, bacterias, virus, parásitos, hongos, lo que ustedes se imaginen. Entonces son 3 millones. Nosotros nos contagiamos fácilmente por tocarnos la cara, ojos, nariz, la boca. Esto nos puede condicionar infecciones o enfermedades. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos, existe la posibilidad de que reducir nosotros hasta un 23 a un 40% el riesgo de enfermedades diarreicas. Y fíjense, un 16 a un 20% lo que es el resfriado común. Entonces, es un punto muy importante el lavado de las manos. ¿Por qué tenemos que lavárnosla? Como ya decíamos, las manos están expuestas o están contaminadas por muchas bacterias, muchos virus. Nosotros, si nos hacemos el lavado de manos, podemos reducir hasta un 33% las enfermedades diarreicas en los niños y hasta un 20% de las infecciones respiratorias. Si nosotros nos lavamos las manos, vamos a evitar infectarnos, enfermarnos. De esta manera, nosotros podemos disminuir el uso o la utilización de los antibióticos y por lo tanto vamos a ir ganando terreno en la resistencia de los antibióticos. Menos infecciones, menos antibióticos, menos resistencia. Fíjense, un punto muy importante. Se estima que a nivel mundial solamente el 20% se lavan o nos lavamos las manos después de ir al baño. Un punto muy importante, la mayoría de las infecciones que se van a obtener o que vamos a presentar son por tener contacto con materia fecal, con las heces. No la vamos a ir a agarrar directamente, pero por contacto, algunos alimentos que están contaminados, la higiene en algunos bebés al momento de cambiar el pañal, podemos infectarnos las manos, tocarnos la nariz, tocarnos la boca y con esto nos vamos a presentar las infecciones. Es importante lavarse las manos porque tenemos diferentes bacterias, unas que les conocemos como flora transitoria, que es la que invade la mayor parte o la mayor extensión de nuestras manos y que se puede eliminar por medio del arrastre, del lavado con agua y con jabón. Y la flora permanente, que permanece en los lugares más profundos y que es difícil de eliminar. Sin embargo, con algunas técnicas podemos disminuir. Ese es nuestro objetivo, eliminar la flora transitoria y disminuir la flora residente, ¿ya? Eso es lo principal que tenemos que hacer. Existen diferentes tipos de lavados de manos. El lavado social es el que realizamos cualquiera de nosotros que andamos, llegamos a nuestra casa a comer, pues hay que lavarse las manos con agua y con jabón. El lavado quirúrgico, que ya es un lavado más especial, como vemos ahí en la imagen, una persona, un médico, una enfermera que va a entrar a un área de quirófano, que tiene que lavarse con un cepillo y con una técnica especial, con un jabón especial, o bien el médico clínico, que es el médico que está en la consulta, que está atendiendo a los pacientes, que se lava las manos antes de revisarlo, después de revisar al paciente. Y el lavado en seco, que va a ser muy importante en nuestras escuelas, en nuestra vía pública, ¿verdad? Que es a través de soluciones alcoholadas. Más adelante vamos a comentar. ¿Cuándo debemos de lavarnos las manos? Una pregunta muy importante que tenemos que hacerla. Bueno, pues al público en general, quise comentar estos puntos que tenemos aquí. Antes de consumir alimentos, antes, durante y después de preparar alimentos, es decir, en el área de la cocina, ¿verdad? Es muy importante estar lavándose las manos frecuentemente. Fíjense, quiero que hagamos conciencia. Después de manipular dinero, ¿alguien de nosotros lo hace? Pues tenemos que aprender y tenemos que estar haciéndolo conscientemente. Agarré, conté el dinero, las personas que trabajan en los bancos, las personas que tienen su tiendita, tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente. Después de ir al baño, ya mencionábamos ahorita, hasta un 20% nada más lo hace. Después de toser y estornudar y cubrirse las manos, lo hacíamos a veces por inercia, ¿verdad? Ya cada vez lo hacíamos menos, usábamos el estornudo de etiqueta, pero bueno, todavía por inercia, por reflejo, tosemos y estornudamos a través de las manos, pues hay que lavarse las manos. Decíamos ahorita, después de cambiar pañales, algo importante que va a suceder también en nuestras guarderías, ¿verdad? Con algunos niños, algunos bebés, que después de cambiar el pañal, pues tenemos que lavarnos las manos.
después de tocar mascotas o animales, que también las tenemos cada vez más en las casas, ¿verdad? Ya no son perritos, son perrijos, ¿verdad? Por ahí les llaman. Entonces hay que estarnos lavando las manos. Después de tocar la basura, después de desecharla, hay que sacar la basura y pasa la basura. Bueno, pues hay que lavarse bien las manos. Y un punto muy importante, cuando las manos estén visiblemente sucias, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo conscientemente. Eso es para el público en general. Para el personal de salud, pues aquí nos dan algunas indicaciones. Antes y después de revisar a un paciente, antes de realizar la tarea de asepsia, bueno, esto en los hospitales, después de tener un contacto con sus lesiones, después del contacto con el entorno del paciente. Algunos puntos importantes. Todo esto sin dejar de pensar que también el personal médico somos humanos, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que comer, tenemos que ir al baño, pues también son los puntos importantes del lavado de manos, que no se nos olvide, por favor. Bien, ¿qué necesitamos? ¿Qué condiciones generales debemos de tener para el lavado de manos o qué se sugiere? Pues obviamente, tener las uñas cortas, bien limpias. Al momento de lavarnos las manos, no utilizar relojes, no utilizar anillos, no utilizar pulseras. Hay que quitárnoslos para poder hacer un lavado adecuado de manos. Ahorita vamos a ver la técnica. Utilizar un jabón con dosificador de preferencia. Si es el jabón de barra, bueno, agarrarlo, utilizar la suficiente cantidad de jabón, dar una enjuagada y dejarlo y volver a lavarnos nuestras manos. Fíjense un punto importante. Por ahí todos llegamos a ver a personas que acudían a los supermercados con guantes y ya con eso ellos se sentían que ya con eso estaban protegidos. Pues sí, a lo mejor momentáneamente pueden estar protegidos, pero eso, fíjense, no reemplaza el lavado de manos. Debemos de lavarnos las manos después de quitarnos los guantes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí viene esta imagen que es de la Organización Mundial de la Salud, la cual se ha estado utilizando en algunas instituciones de salud y que deberíamos de implementarla nosotros también, ¿verdad? Que deberíamos de conocerla. ¿Cómo lavarse las manos? Bueno, pues existe el lavado de manos con agua con jabón que debe de durar aproximadamente entre 40 y 60 segundos, aproximadamente 1 minuto, ¿verdad? Para fines prácticos. Y tenemos que hacerlo, primero, tenemos que mojarnos las manos con agua para que el jabón pueda hacer su efecto de arrastre. Vamos a depositar en la palma de nuestra mano la cantidad suficiente de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Segundo punto, frotar las palmas de las manos entre sí, ¿de acuerdo? En momentos circulares, en todas direcciones, las palmas. Segundo, vamos a frotar el dorso de nuestras manos. La mano derecha lava a la izquierda y la mano izquierda lavará a la mano derecha el dorso, ¿de acuerdo? Posteriormente, vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con nuestros dedos enlazados, ¿de acuerdo? Entrelazados. Frotar los dedos de una mano con la otra contra la palma, contra esta parte. Tenemos que frotar nuestros dedos. Ahí nos lo muestra la imagen, ¿de acuerdo? El punto 6, vamos a pasar a lavar nuestros dedos pulgares, ambos dedos, que no se nos olvide. Posteriormente, frotar la punta de los dedos hacia ambas manos, ¿verdad? Frotando suavemente, rotaciones, ambas manos, ambas puntas de nuestros dedos y prácticamente para terminar, enjuagarnos las manos con agua, ¿verdad? Con agua corriente. O una vez más, nos recomiendan utilizar para el secado papel, ¿verdad? Sanitas desechables, ¿verdad? Papel, obtenerlo del dispensador, secarlos, que sea papel desechable para evitar esa toallita que se queda ahí húmeda y que conserva algunos gérmenes, algunas bacterias. Bueno, pues el papel desechable y con ese mismo papel cerrar nuestras llaves para evitar, y ahora sí, para evitar dejar bacterias y ahora sí desecharlo, ¿verdad? Y ya quedan nuestras manos seguras, ya quedan nuestras manos lavadas, limpias, ¿verdad? Yo como sugerencia, se me ocurre que estas llaves, ¿verdad? Estas llaves que nosotros utilizamos en los lavados, pues que fueran de palanquita, algo más fácil, más práctico, para nosotros poderla manipular inclusive con nuestros codos y evitar volver a tener el contacto con esa llave, con ese grifo. Bien. Eso es el lavado, eso es lo ideal, agua, jabón. Pero muchos de nosotros vamos a estar acudiendo
a la vía pública, a las escuelas, a los mercados, no sé, que empiece a haber un poquito más de acceso a nuestros templos, al cine, etcétera, a los restaurantes. Bueno, pues muchas veces no tenemos agua y jabón. ¿Qué se recomienda entonces? El uso del gel antibacterial. El uso del gel antibacterial, también conocido como solución base alcohol, que debe de contener entre un 60 y 80% del alcohol etílico. Es importante, este gel también nos va a ayudar para mantener nuestras manos limpias o libres de virus, porque no se absorbe a través de la piel, no requiere enjuague, no necesitamos agua para utilizarlo. Puede estar disponible en cualquier lugar y en cualquier momento. Decíamos un punto importante, en la vía pública lo podemos traer en la bolsa, lo podemos traer en la bolsa de mano de las mujeres, lo podemos tener en un área segura, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio, para nuestro aseo. Es una sustancia altamente inflamable, entonces, porque contiene alcohol. Hay que tener cuidado de almacenarlo en lugares en donde no tengamos altas temperaturas. Puede condicionar algún accidente. Está contraindicado, fíjense bien, cuando tenemos las manos visiblemente sucias o cuando se ha tenido contacto con secreciones corporales. Es decir, en los hospitales, nosotros, si vamos a hacer algún procedimiento, lo ideal es ir a lavarnos las manos. Si estamos en la vía pública y tenemos las manos ya muy sucias, ¿verdad? En donde anduvimos, no sé, limpiando alguna situación, debemos de lavarnos con agua jabón. ¿No la tenemos? Bueno, pues entonces hay que usar el gel antibacterial, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Aquí está la técnica. Prácticamente es la misma técnica que utilizábamos con el lavado de manos, excepto que aquí no vamos a utilizar agua. Este gel lo vamos a utilizar aproximadamente entre 20 a 30 segundos también. Y hay que esperar a que se haga el secado, ¿verdad? El secado de las manos con el gel. Llegamos, obtenemos un dispensador, obtenemos la cantidad. Ahí vemos dos imágenes. Una puede ser esta, la imagen 1A o la imagen 1B, por medio de un botecito que sale el gel. Y vamos a empezar a hacer igual. El frote de las palmas de las manos entre sí, el lavado del dorso de las manos con los dedos entrelazados, una, la derecha, la izquierda, otra vez el lavado de las palmas con los dedos entrelazados, nuestros dedos frotando sobre la palma de las manos, ¿verdad? Bien, el lavado del dedo pulgar, que no se nos pase, bien limpiecito, el lavado de la punta de los dedos, ¿verdad? Lavar bien la punta de los dedos, limpiar, agregar el gel y esperar a que se seque, ¿verdad? Ya aquí no vamos a utilizar toallitas ni ninguna de los otros, ni vamos a enjuagar, esto es el gel. Dicen por ahí que el lavado de manos, para tener una idea de decir, bueno, ya me tardé mucho, llevo 20 minutos, llevo 30 segundos, llevo un minuto, ¿cuánto llevo? Dicen que podemos cantar la canción de Feliz Cumpleaños dos veces. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Y eso más o menos va a durar aproximadamente un minuto. Bueno, es algo importante el uso del gel antibacterial. Yo quiero darles las gracias por su atención y sobre todo gracias al doctor Benítez por la invitación. Muchas gracias, doctor Rascón. Como ustedes pueden darse cuenta, pues se acabó el glamour. Se acabó el glamour y prácticamente tenemos que, en lo personal, lo esencial nada más para realizar nuestras actividades, para realizar nuestro traslado. Es decir, ya no podemos utilizar accesorios o prendas. Si nos damos cuenta y le vemos el lado positivo a esta pandemia, pues también les estamos ahorrando. Bueno, finalmente, pues yo les voy a comentar que esta emergencia sanitaria puso al descubierto las debilidades y fortalezas de las personas, de la sociedad y de las instituciones. También puso al desnudo la poca inversión que se destina para salud, educación, tecnología y conectividad. No ha sido nada fácil para los maestros, para los alumnos y para los padres de familia. Aquí tenemos algunos maestros y profesores, agradezco su presencia. Durante este tiempo, les voy a repetir, no ha sido fácil. Las preguntas que frecuentemente nos hacemos, los alumnos y los profesores, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué medidas debo tomar? ¿Cuándo no debo acudir a la escuela? ¿Es seguro regresar a la escuela?
¿Seremos los mismos? El regresar o no depende de la población, tomando en cuenta su comportamiento y la libertad. ¿Y sí se ve la presentación ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. A ver. Ahí está. Creo que ya la terminé antes de presentarla. Como les comentaba, entonces el regresar es un conjunto, no es de nada más de una persona, sino es de todos, sociedad, ¿sí? Les comentaba que esta pandemia pues, nos ha puesto a prueba, se han presentado diferentes tipos de crisis, la social, la laboral, la política, ya ustedes se dan cuenta que no se ponen de acuerdo, los políticos, estados, federación. Han sido 6 meses de cierre de las escuelas, suspensión de clases, hay atraso, hay rezago, y por qué no decirlo, también hay deserción o abandono, porque no todas las personas tienen la oportunidad de tener una computadora o 2 o 3 cuando se tienen 4 o 5 hijos, que lo vemos en nuestra población en general, que no todos tienen acceso a la luz eléctrica, que no todos tienen a una computadora o conectividad. ¿Qué nos está expresando? Que hay una brecha muy amplia en la sociedad, la falta de la tecnología y de la conectividad, y que no hay reglas claras hasta este momento de cuándo regresar a las aulas, y no nada más a nivel nacional, sino también a nivel mundial. No existen lineamientos específicos de cómo retornar a las aulas. Aquí se requiere la participación de todos y generar una lluvia de ideas para que en cada municipio, estado o ciudad se pueda valorar el regreso de ellos. Pero para el regreso a las aulas, lo comentaba, se tiene que tomar en cuenta a los gobiernos federal, estatal, municipal, el sistema educativo, a las madres y padres de familia y al alumnado. ¿Cuál es la función de los gobiernos? El gobierno, ya lo comentaba Andrea, la semaforización. El cambio de color de un semáforo a otro nos va a ir aumentando o disminuyendo la movilidad en la población en general. Pero sí es importante que estemos conscientes que el hecho de pasar de un color a otro no significa que la pandemia o la emergencia sanitaria ya terminó. Nos están dando oportunidad de salir porque estamos más conscientes de lo que está pasando, pero además ya tenemos medidas de prevención porque sabemos cómo se transmite el virus, sabemos cómo se contagia y sabemos cómo prevenirlo. Depende mucho de nosotros. Entonces, también que tomen en cuenta para cambiar de un semáforo a otro los gobiernos, los números de casos COVID positivos, número de casos COVID hospitalizados, ocupación hospitalaria, el comportamiento de la sociedad y que se tengan los insumos de higiene necesarios en las escuelas o en las instituciones donde hay aforo. Del sistema educativo, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Colocar filtros de acceso a las escuelas, uso de cubrebocas, que ya se comentó, uso de protector facial o careta para los profesores, el conocimiento de uso correcto de los cubrebocas, del lavado de manos y sobre todo, cuando regresen los alumnos a los salones escolares, pues vamos a tener también accidentes. Entonces tenemos que fomentar la cultura de prevención de accidentes, y no nada más los padres de familia, sino también los profesores y nosotros como profesionales de la salud. Es importante que los maestros o los líderes del sistema educativo filtren la información que circula en los medios de comunicación o redes sociales, ya que hemos estado prácticamente abarrotados por una mala información. Sí es importante que el sistema educativo en el retorno a las aulas de los alumnos tengan el nombre completo de los padres de familia o las madres y asimismo el número de celular, con la finalidad de tener una comunicación oportuna y a tiempo de cualquier situación que se presente. ¿Qué recomendaciones o sugerencias debemos llevar en la escuela? Es el distanciamiento físico dentro del aula o fuera de esta, el uso correcto de cubrebocas, uso de gel a la entrada y salida de la escuela, tener agua potable y sobre todo en el preescolar, en los lavamanos tenemos que tener bancos de altura o que el lavamanos esté también a la altura de los niños del preescolar.
Ya lo comentaba Andrea, es importante valorar, crear turnos para reducir el número de alumnos en la clase, sea que el 50% vaya a medio turno y el otro 50% el otro medio turno, pero también pueden ser días intercalados, que los de la a la J vayan lunes, miércoles y viernes y el resto vaya martes y jueves y así se vayan intercalando con la finalidad de disminuir el aforo en las aulas. Hay que tomar en cuenta que nuestra población, sobre todo en las instituciones públicas, podemos tener por aula alrededor de 25 o 35 alumnos, dependiendo del preescolar, escolar o el bachillerato. Sí es importante tomar en cuenta que en este tipo de situaciones donde nos vamos a ir reincorporando, se suspendan también las pausas escolares o los recreos con la finalidad de limitar el contacto físico entre los alumnos. Es necesario que se tenga el material de limpieza necesario, como es el trapeador, el cloro, el cesto de basura, papel higiénico y papel para el secado de manos. En relación al cloro, es importante que se tiene que, para hacer el aseo en las sillas, en los escritorios, en las butacas, pupitre, es importante que 1 litro de agua lo tienen que combinar con o mezclar con 20 mililitros de cloro. Y con ello podemos, guantes y un trapo húmedo, podemos iniciar el aseo de dicha aula. Sí es importante limpiar y desinfectar las superficies de uso frecuente. ¿Qué función tienen los padres de familia? Es que los alumnos antes de trasladarse a la escuela tengan una dieta y alimentación saludable. Fomenten la cultura del uso del cubrebocas. Ya lo comentaba Mónica, que es como una ropa, que ya no podemos regresar, ¿sí? El lavado de manos que comentaba el doctor Rascón y el uso de gel con alcohol. ¿Cómo tienen que participar también los padres de familia en la escuela? Es el aseo del aula a la entrada y salida de los alumnos, aseo de la escuela y prevención de accidentes. Filtrar también ellos la información de medios de comunicación y redes sociales. Hay plataformas donde se pueden informar y evitar el rumor, que eso es lo que lastima mucho y genera miedo e incertidumbre en la población. El alumno, es importante que desde casa tengamos la conciencia y la sensibilidad para ellos de que tienen que tener un distanciamiento físico. El regresar o no a las aulas depende nuevamente de todos y de todas. El uso correcto del cubrebocas, uso de gel con alcohol a la entrada y salida de la escuela, el lavado de manos que ya se comentó, evitar llevar alimentos a la escuela y al aula. Por eso comentamos, ¿eh? Una dieta saludable o una alimentación saludable antes de llegar a la escuela y evitar llevar alimentos porque precisamente ahí se pueden contagiar o contaminar. No nada más por el contacto físico, sino por otras situaciones que se puedan presentar. Llevar agua de consumo para uso individual, no compartir herramientas de trabajo y acudir a la escuela solo con material escolar necesario. En conclusión de todo lo que nos han comentado los participantes, el regresar a la escuela y a las aulas escolares es responsabilidad de toda la población en general. Debemos de fomentar y tener la cultura de la participación más activa y fomentar la cultura del autocuidado. Sí es importante que los padres de familia no culpemos o responsabilizamos al profesor o a una segunda o tercera persona si se llegase a presentar alguna infección o un brote, porque esto puede pasar mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento específico. Aquí es que tenemos que seguir caminando a paso lento, pero seguros, porque ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos cómo lo podemos prevenir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, nada más es fomentar nuevamente la cultura de la prevención y la cultura de la conciencia, que hasta este momento sí ha estado débil esa cultura de la conciencia y de la responsabilidad. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. A ver cómo se lo... Sí, yo quisiera comentar algo también que es importante y que vamos a tener también en las escuelas. Hay que estar muy pendientes de esos chaparritos porque por ahí anda un meme en donde uno trae un cubreboca y cuando lo recoge el papá ya trae otro cubreboca porque le gustó más el del amigo o se lo intercambiaron entre ellos, ¿no? Es algo muy importante y que debemos de tener mucho cuidado. El uso del cubreboca o a veces, nos decía el doctor Benítez ahorita, la careta, la protección facial.
enseñarle, explicarle al chaparrito que es de él, que no tiene que cambiarla, ¿verdad? Porque sí nos puede causar también problemas. Es personal. Muchas gracias. Si puedes quitar tu pantalla, dejar de compartir, Carlos, por favor. A ver. Listo. Ahí está. Muy bien. Creo que por ahí hay algunas preguntas. Carlos, si quieres. Si quiere leerlas o el que la hizo puede participar directamente. Lo que pasa es que ya no está presente en este momento Salvador González, que tuvo un compromiso. Mónica creo que era de cubrebocas. Y Salvador González hizo por ahí alguna pregunta sobre los cubrebocas. Se dice que las mascarillas y los respiradores son desechables. Algunas personas reciclan. Algunas personas dicen que lo ideal sería hacer un corte con tijeras y luego desechar el cubrebocas. Y es justo de lo que hablábamos. Así, de la manera responsable que se debe usar, es la misma manera que se debe desechar. ¿Qué más quisiéramos? Que todos en casa o en los parques hubiera cestos de basura cerrados, que es lo más ideal. Entonces, yo por lo mismo les comentaba que se pueden echar en una bolsa de plástico, cerrarla, pero eso que comenta el doctor de cortar los elásticos, también lo mencionan mucho porque los recolectores de basura ahorita están en mucho riesgo al estar recogiendo la basura de toda la ciudad, y es demasiado el uso y el desecho de los cubrebocas ahora en día. Entonces, ellos los ven blancos, los ven de color y se les puede hacer fácil lavarlos, tomarlos y lavarlos, por lo mismo que hablamos, que hay desabasto, que está fuera del alcance de muchas personas económicamente. Entonces, sí es una buena idea cortar los elásticos y desecharlos en bolsas de plástico, cerrarlas y directo a la basura. Gracias. Yo quisiera solicitar, el que quiera hacer alguna pregunta o comentario, levante la mano para que le demos voz y la pregunte de viva voz. A ver, Edgar, creo que tú quieres opinar. Adelante. Pues no levanté la mano, yo nada más felicitar a todos los ponentes, verdaderamente, como comentaba el doctor Benítez, esta pandemia vino a poner a flor de piel absolutamente muchas debilidades, pero también muchas fortalezas que debemos de tener como sociedad. Indudablemente el regreso a clases, yo se los digo de una manera personal, que aparte de mi vida profesional propia de enfermería, aparte también tengo un poco de experiencia en materia de docencia, ha sido un reto enorme el regreso a las clases. Por ahí escuchábamos algunos artículos la semana pasada precisamente de cómo veíamos a los alumnos que era una generación que estaba muy acostumbrada al uso incluso en ocasiones un poco desproporcionado de las tecnologías. Pero como cuando tuvimos que irnos a llevar educación 100% virtual, pues nos dimos cuenta que no era tanto así, porque generalmente estábamos muy acostumbrados a otro tipo de uso, tanto de los teléfonos, tanto de las computadoras, etcétera, etcétera, pero no propiamente para el ámbito educativo. Entonces, este tipo de situaciones viene a poner a flor de piel que tenemos todavía muchísimo que aprender y tenemos muchísimo que solidarizarnos como sociedad, hacernos muy responsables de que esta pandemia, tal como lo decía la licenciada Reza, no estamos seguros de que vayamos a terminar en noviembre o que vayamos a terminar ya próximamente. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con todos estos mecanismos de higiene, hacerlos muy efectivos desde nuestra casa, ser muy responsables desde nuestro hogar para, pues ahora sí que poder hacer responsable a una sociedad. Entonces,
Una plática muy entendible, que pareciera que son puntos claves que todo el mundo sabemos, pero yo creo que ahora la responsabilidad es llevarlos a la práctica nosotros, que ya lo sabemos, tratar de enseñar precisamente a esa sociedad, ¿no? Pero de antemano muy contento y felicidades a todos los ponentes, extraordinaria su participación. Muchas gracias por su comentario. Adelante, Carlos, si quieres hacer algún comentario. Doctor, primero agradecerle la oportunidad que nos dio de estar aquí presentando esta charla que consideramos que es importante y necesaria en estos tiempos, pero también agradecer, aquí vemos varios médicos del estado de Chihuahua, el director de la jurisdicción sanitaria de Ojinaga, la directora de Guadalupe Calvo de la ciudad de Chihuahua, está aquí a 12 horas prácticamente. Entonces, para nosotros es importante transmitir ese mensaje para que de una u otra forma se vaya promoviendo y fomentando esta cultura de la participación. A los maestros que nos están acompañando en este momento, la maestra Alicia, no puedo mencionar a todos, porque, pero agradecerles que se incluyeron, que se conectaron, y sobre todo para nosotros es importante nutrir esta presentación e ir fomentando la cultura del autocuidado y ver qué lineamientos podemos participar y emitirlo, ¿no? Porque hay que reconocer, la OCDE no tiene, la OPS tampoco, la OMS no sabemos, como que nos quedamos enclochados, paralizados, no sabemos qué hacer. Entonces creo que es momento, nos están dando oportunidad de reorganizarnos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Benítez. Todos estuvieron muy bien con las cosas que deberíamos de saber y que aparentemente dominamos, pero no las hacemos. Hay que ser consciente de ello y a lo mejor, en cierta forma, explicaría por qué hay tanto médico que ha fallecido en esta pandemia. Me hizo reflexionar mucho esta plática porque con respecto a la educación, yo recuerdo hace muchos años, en mis tiempos, que decíamos que la educación se aprendía en la familia. Entonces, a lo mejor es una oportunidad esta pandemia de que la familia sea participativa, formadora de valores, y ahora sabemos con la tecnología, ojalá que los mexicanos tengan más facilidad y acceso a la tecnología para tener información. Aunque no toda la información que se tiene es verídica, sí es importante la información y las guías. Entonces, con eso podemos hacer un plan de vida respetando los valores que tanto necesitamos en este tiempo que vemos llenos de agresividad, de delincuencia, de delitos. Entonces, ojalá que esta plática inspire otras cosas para poder regresar a nuestra realidad, más que la nueva normalidad. Esta es nuestra realidad. Les agradezco mucho a todos y con esto cerramos esta plática de café. Muchas gracias. Buen día.